¿Será el óptimo? ¿Será el tendencial? ¿O será alguno de los escenarios alternativos? Entonces, en este punto es donde se define cuál es el escenario sobre el cual el sector está apostando. O sea, en función a ese escenario opuesta, se define la visión. Es la visión del sector, ¿no? Punto 3 del PCM. Dice, de acuerdo al escenario apuesta y teniendo como referencia el escenario óptimo, se construye de manera participativa la visión del sector. Finalmente, punto 4, 5 y 6, definir los objetivos estratégicos, sus indicadores, sus metas, cuáles son las acciones estratégicas que se van a desarrollar para cumplir esos objetivos y identificación de la ruta estratégica, que no es otra cosa que la secuencia de las actividades que se van a desarrollar. Finalmente, toda la documentación sustentatoria va a los anexos. Esto es lo que van a encontrar cuando revisen un PCM. De igual manera, para gobiernos regionales, la estructura del PDC es la que se presenta en pantalla. Como ven, es similar a la del PCM, que es para los ministerios. Luego tenemos la estructura de los PDC para gobiernos locales, que como ven es más pequeña, solo tiene 4 puntos. Visión, de acuerdo al escenario apuesta y teniendo como referencia el escenario óptimo del PDC del gobierno regional o el propio, si es que decidieron hacer la fase prospectiva. Y luego sus objetivos estratégicos, sus acciones estratégicas y la identificación de la ruta estratégica. Para todas las entidades, el PEI, el Plan Estratégico Institucional, que es el documento al cual les he pedido que revisen. El PEI, según la directiva, debe tener 5 capítulos. Primero, la síntesis de la fase estratégica, máximo 10 hojas. Definir la misión, los objetivos estratégicos, sus indicadores y metas, acciones estratégicas y identificación de ruta estratégica. Carolina está preguntando, ¿esta plantilla de articulación a qué se refiere? Este es uno de los documentos que, junto con otros, forma parte de los anexos de los planes de desarrollo local concertado. Plantilla de articulación de los planes de desarrollo local concertado. Básicamente es una matriz, no, más que matriz, es un cuadro donde se identifican los objetivos estratégicos sectoriales a los cuales se están articulando los objetivos estratégicos locales. ¿Se acuerdan que les dije que cuando se hacen los planes de desarrollo concertados, tanto región como local, tienen que definir si están articulando o no con los PCM, ¿no? Con los diferentes sectores, educación, salud, vivienda, seguridad, interior, agricultura. Entonces, es un cuadro donde se coloca el objetivo estratégico del PCM, el indicador, la línea base, la meta,
y cuál es el objetivo estratégico del plan de desarrollo concertado local, o sea, ¿no? Con su indicador, su línea base y su meta, que está articulando con el del PCM, ¿no? Es un cuadro de ese tipo, que se hace tanto para los PCNs como para los planes de desarrollo regionales. Los planes de desarrollo con municipios, que son estos, los gobiernos locales, tienen que articular planes con los objetivos estratégicos de los planes de desarrollo concertado de las regiones, ¿no? A ver, Angie me dice, es enlazar los objetivos sectoriales con los objetivos institucionales. No, es enlazar los objetivos con los planes de desarrollo concertados. Los objetivos institucionales van a estar en el PEI, que es otro documento. Ahorita estamos en el PDC, que es un instrumento más, que está más arriba del PEI. ¿No? Bueno, a ver, sigamos. Ya estamos en el PEI. Ok, gracias. La estructura del plan estratégico institucional, se vuelvo a repetir, tiene la síntesis de la fase estratégica, 10 hojas, donde está todo el diagnóstico, la misión, acuérdense que la misión sale de la elección de la entidad, cuál es la misión, según, y finalmente sus objetivos estratégicos. Aquí están los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Esto que mencionaba Sanji, objetivos estratégicos institucionales están acá, en el PEI. Indicadores, metas, acciones estratégicas y identificadores de ruta crítica. Eh, También hay una plantilla de articulación del plan estratégico institucional que se coloca en los anexos. Identifica los objetivos estratégicos del PC o del territorio, a los cuales están articulando los objetivos estratégicos institucionales, ¿no? Con el mismo objetivo. Entonces, pero bueno, de nuevo, eso va en los anexos, ¿no? Llegamos al POI. ¿Qué dice la directiva respecto al POI, al plan operativo institucional? Bueno, el plan operativo es ese que ven ahí. La directiva ha simplificado el tema del POI. El POI no lleva diseño de modelos, no lleva análisis. El POI es simplemente esa matriz donde se identifican las acciones estratégicas institucionales y las actividades que se van a desarrollar en el marco de cada acción estratégica, ¿no? Para cada acción o para cada actividad, su unidad de medida, su meta física y quién va a ser el responsable, entonces, este es el documento que en este momento cada entidad pública debe estar desarrollando para el 2020, ¿no? ¿Qué acciones va a hacer el próximo año? ¿Qué acciones estratégicas institucionales son las que va a desarrollar de su PEI? Y todas las actividades que va a desarrollar para poder desplegar o implementar esa acción que está marcada en el PEI, ¿no? Karen me pregunta si los PEI son revisados o validados por el sector correspondiente. La respuesta es no. Los PEI se hacen dentro de la entidad y se aprueban en la entidad. No, no requieren aprobación del sector, ¿no?
Disculpen, me estoy confundiendo. Los POI no. Los PEI sí son revisados en cada sector por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de cada ministerio. Entonces, las entidades adscritas a cada sector, cuando desarrollan su PEI, lo envían al ministerio, el cual lo revisa, lo valida, para antes de poder aprobarlo. Esa es la mecánica actual. Los POI no, los POI sí se hacen y se desarrollan en cada entidad y se aprueban dentro de la entidad. William Evis me pregunta, si una actividad que no figura en el POI se puede ejecutar, si nos pegamos a la letra, no se podría ejecutar, ¿no? Pero para eso existe justamente un tipo de actividad no programada. Entonces la respuesta es sí, sí se ejecutan actividades. Si no, pues las entidades estarían más anquilosadas, ¿no? Entonces sí, se ejecutan. Presupuestalmente se trabajan como una actividad no programada, pero igual se le da recurso si es necesario, ¿no? Previa aprobación del área usuaria y del jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Entonces, bueno, este es el POI, lo vuelvo a repetir, no es otra cosa que la lista de actividades que van a desarrollar en el año con sus metas y indicando quién va a ser el responsable. En base a este documento, el siguiente paso es hacer el cuadro de necesidades, es decir, cada actividad tiene que especificar qué recursos va a requerir, qué materiales, qué equipos, consultorías, cuál es el perfil de las personas, van a contratar CAS, van a contratar órdenes de servicio, se va a hacer con personal de planta, ¿no? Porque todo eso después genera el presupuesto. Siguiente lámina, estructuras de los PEN, los planes especiales. Los planes especiales y en este caso multisectoriales. Bueno, en este caso tienen 5 capítulos. El primero, el síntesis de análisis prospectivo, desarrollado, bueno, por los sectores participantes. Su escenario apuesta, sus objetivos, acciones y su ruta estratégica. Los PET, que son los planes especiales, pero en este caso territoriales, también tienen la misma estructura, ¿no? Además de la visión, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la anterior, en los planes especiales multisectoriales, no hay visión. En los planes especiales territoriales, sí hay una visión de, ¿no? Entonces, sobre esa visión de territorio es que se desarrolla el plan especial. Esa es una pequeña diferencia entre la estructura del PEN y del PET. Finalmente, cualquier otro plan, según la directiva, debe tener los seis acápites, es decir, su análisis prospectivo, su escenario apuesta, su visión, objetivos, acciones y la ruta estratégica. ¿No?
Este gráfico muestra lo que hace 6 o 7 láminas conversábamos sobre la articulación de los planes estratégicos. A través de sus objetivos, los planes se van articulando, ¿no? Yo les decía, no solamente los objetivos, sino que los objetivos dan lugar a los indicadores. Y esto sería como un tablero de mando, digamos, a nivel Estado. Objetivos nacionales que decantan en objetivos específicos, ¿no? Objetivos específicos que ya tienen sus indicadores y sus metas. Cada sector desarrolla sus objetivos estratégicos sectoriales que corresponden a cumplir este objetivo nacional, también con sus indicadores y sus metas. Luego tenemos las regiones que van implementando en función a lo que cada sector está diseñando y también tiene sus indicadores y sus metas. Las municipalidades igual, dependiendo de la región. Y finalmente las entidades públicas en general, alimentándose tanto de lo que dice el sector como lo que dicen los territorios donde la entidad actúa, genera sus objetivos estratégicos, con sus indicadores y sus metas, ¿no? Entonces, en esta lámina se aprecia muy bien la articulación que tiene o que debería existir entre los planes estratégicos de niveles de gobierno. Y hasta ahí la directiva 001-2014 del plan. Ahora vamos a revisar algunos conceptos o metodologías para la planificación estratégica. En general, ¿cuál es el método para desarrollar planes estratégicos? Luego de visionar el futuro deseado, ¿no? Esto es la fase prospectiva. La fase prospectiva nos sirve para establecer escenarios y determinar el escenario apuesta. Ese escenario apuesta es el futuro deseado. Entonces, cuando ya tenemos claro cuál es el futuro deseado, se dice, hay que establecer la misión, la visión y los objetivos. Para eso se hace un diagnóstico estratégico. ¿En qué consiste el diagnóstico estratégico? En el análisis tanto externo como interno. Se analizan las fuerzas que operan en la entidad, tanto afuera como al interior. Del análisis externo, detectamos las oportunidades y amenazas. Y del análisis interno, las fortalezas que tiene la organización y sus debilidades, ¿no? Tal como lo explicaba ayer, se cruzan estas oportunidades y amenazas con las fortalezas y debilidades y se generan alternativas estratégicas. Y en base a estas alternativas se determinan objetivos estratégicos, generales y específicos. Luego, estos objetivos generales y específicos dan lugar a los planes de acción. Y acá están entonces las acciones estratégicas. Todas contenidas en la ruta estratégica. Que no es otra cosa que la implementación de estos planes de acción. Y cada plan de acción luego da lugar a
las actividades que hay que desarrollar dentro de cada plan. Y estos son ya los planes específicos. Estos planes específicos son los que requieren recursos. Y son los que al final dan el presupuesto. Finalmente, cuando esto se ejecute, hay que monitorear y controlarlo. ¿Para qué? Para ver si se está cumpliendo lo planificado, ¿no? Y el resultado va como feedback y regresa al diagnóstico. Para volver a ajustar el plan y ver qué está pasando, ¿no? Bueno, hemos hablado de la visión y misión. Definamos claramente, para que no haya duda para nadie, qué cosa es visión y qué es misión. Según los entendidos, visión es la situación del sector o territorio que se espera alcanzar en el futuro. Se establece de acuerdo al escenario apuesta y teniendo como referencia el escenario óptimo. Se construye de manera participativa, ¿no? Esto es lo que dice ese plan, esto es una definición de ese plan, ¿no? Entonces, la visión es la situación que se espera alcanzar en un futuro, ya sea de un sector o de un territorio. ¿De quién define la visión? En el sector, el ministerio correspondiente; en el territorio, el gobierno regional correspondiente. La visión a nivel nacional la define ese plan. La clase de ayer, acuérdense, ya revisamos la visión al 2050, ¿no? Que es la visión que acaban de trabajar los amigos de ese plan con los amigos del Acuerdo Nacional. Por otro lado, misión. Misión se define como la razón de ser de la entidad, en el marco de las competencias y funciones que se establecen en su ley de creación. Por eso yo les decía que la misión está en la ley de creación. Con respecto a la visión, ¿qué podemos decir? Es una declaración de lo que quisiéramos llegar a ser idealmente en el futuro. Es decir, la visión, no, por lo general, de acuerdo a su definición, es algo que en este momento no existe, que queremos alcanzar, ¿no? Por eso es una visión de futuro. ¿Cuáles son sus características entonces? Primero, que la visión debe ser factible alcanzarla. No, o sea, no puede ser que a una organización, a un territorio, a una entidad se le coloque una visión que no sea factible de alcanzar. Entonces, una visión inalcanzable, lo que al final hace es deprimir a la entidad, porque la entidad va a trabajar denodadamente año tras año y nunca va a llegar a cumplir la visión. Y al final la organización se deprime. Entonces, el primer tip que hay que tener en cuenta es que la visión debe ser factible alcanzarla. Debe ser motivadora e inspiradora, es decir, debe ser retadora, ¿no? Pero no quiere decir de que por ser retadora y motivadora sea inalcanzable. Entonces, la visión planteada tiene que ser una visión con grandes probabilidades de ser alcanzada, ¿no? Luego, la visión debe ser compartida. La visión es para que sea conocida por 4 personas y que ellos sean los convencidos. La visión tiene que ser compartida y comprada por toda la población. Me refiero, si es en una entidad, por todos los trabajadores, por todos los colaboradores, todos los stakeholders, ¿no? En un país,
por todos los ciudadanos. La única forma que la misión se cumpla es si todos los involucrados la sienten suya y trabajan para conseguir el objetivo, ¿no? Finalmente, la visión debe ser clara, sencilla y de fácil comunicación. Con respecto a esta característica, es que era mi observación de la visión del Plan Bicentenario. Por eso yo ayer les hacía la comparación entre la visión del Plan Bicentenario y la visión al 2050. ¿No? Por esta característica, la visión debe ser clara, sencilla y de fácil comunicación. ¿Por qué? Porque tiene que ser compartida. La visión tiene que venderse, tiene que poder comunicarse, y para ser compartida tiene que ser justamente muy clara, muy sencilla. Por otro lado, la misión, la razón de ser de la entidad, de la organización, tiene otras características. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la misión? Dice. La misión debe decir qué servicios brinda la organización. ¿Quién es el cliente? ¿Quién es el ciudadano a quien se está atendiendo? Y finalmente, indicar cuál es la ventaja competitiva. ¿Cuál es la ventaja que ofrece la entidad, que posee la entidad, para servir a estos ciudadanos con estos servicios? Entonces, esos son los elementos de la misión. La misión es la razón de existir o el propósito fundamental de una organización. Diferencias entre misión y visión. La misión captura la razón de ser de la organización, describe una realidad que perdura en un determinado tiempo. La visión expresa una aspiración, o sea, ¿qué quiero ser en el futuro? Describe un cambio que motiva al personal. Se desarrolla en un lapso de tiempo específico y motiva al actuar. Miren la diferencia, la misión perdura en el tiempo. Mientras que no me cambien la ley, mientras que no me den otro marco normativo, mi misión sigue siendo la misma. La misión que me encomendó mi ley de creación. Por eso la misión perdura. La visión no, la visión se desarrolla en el lapso de tiempo en el cual se ha planificado lograr el cambio. Por eso es de que terminado un periodo se desarrolla otro plan y ese otro plan puede tener otra visión de futuro porque ya está pensando en otro año. El plan bicentenario tenía una visión al 2021. El nuevo plan tendrá una visión al 2050. Entonces, la visión va cambiando en el tiempo porque se desarrolla en un lapso de tiempo específico. La misión perdura. Estoy dando los tips para el examen. Ejemplos de visión, misión y estrategia. Este es el caso de la NASA. La NASA tenía un sueño, dice visión. En la próxima década podremos un hombre en la Luna. Esto era visión en los años 60. Entonces, ¿cuál fue la misión de la NASA? Construir una nave espacial capaz de transitar 3 veces la velocidad del sonido. ¿No? La misión tangibiliza la razón de existir de la entidad. ¿Qué va a hacer para cumplir este sueño? Y la estrategia, ¿cómo se va a hacer? Entonces, ¿cómo vamos a lograr que esta entidad pueda construir una nave espacial? Incrementamos el presupuesto de la NASA en 75% los siguientes 5 años. Esta es una de las tantas estrategias que se plantearon para poder lograr esta misión, cumplir la misión.
Finalmente, a la hora que se planifican las cosas, como todo en la vida, hay que tener en cuenta a los valores, las creencias, las convicciones que tenemos en la organización. Entonces dice acá, los valores representan las convicciones de las personas encargadas de dirigir a la organización hacia el éxito, ¿no? Están profundamente ligadas a los principios de las personas que guían los destinos de la organización. Finalmente, los valores definen la personalidad de la organización. Los valores son parte de la cultura organizacional. Entonces, cuando se desarrollan los planes, cuando se formulan las estrategias, hay que tener en cuenta los valores que debemos cumplir o que no deberíamos transgredir en las estrategias que estemos planteando. Diagnóstico estratégico. Dentro del diagnóstico estratégico hay que hacer análisis interno y externo, ¿no? Parte del trabajo que hay que hacer en esta actividad o en esta fase es mapear, ¿no? Todo parte primero por un mapeo de stakeholders. Stakeholders en castellano son los involucrados, quienes están relacionados a la entidad, a la organización, al negocio, al sector, ¿no? Y hay que mapearlos. Entonces, dice, una organización funciona debido a personas, productos, métodos, ciencias, alianzas estratégicas, comunidad, sociedad, etcétera. El grado de sinergia con ellas definirá a favor o en contra el desarrollo de una organización privada o no privada, estatal. Entre los principales stakeholders de una organización estatal se tienen primero los proveedores, segundo los ciudadanos, tercero los clientes internos, los recursos humanos, ¿no? Otras entidades del gobierno, tales como reguladores, rector del sector, la PCM, Ministerio de Economía, ¿no? Entidades que están relacionadas al quehacer de la entidad, y cualquier otro stakeholder que esté relacionado, que pertenezca a la sociedad civil, medios de comunicación, gremios, sindicatos, universidades, ¿no? Etcétera. ¿Qué se hace con los stakeholders? Primero hay que identificarlos, ¿no? Hay que identificar todos los stakeholders. Esa es la primera fase, identificación. Entonces, ¿quiénes son? Segundo, hay que priorizarlos, ¿no? Entonces, de todos los stakeholders, de todos los que podemos haber identificado, quiénes son más importantes, más relevantes para el quehacer institucional, ¿no? Dice que esta priorización se puede realizar a través de entrevistas, encuestas, focus group o talleres. Con alguna de estas herramientas, el equipo de trabajo prioriza y determina cuáles son los prioritarios. Tercero, hay que evaluar a estos stakeholders definidos como prioritarios en función al grado de cercanía e impacto sobre la organización. Entonces, ¿dónde están los stakeholders? Habrá algunos que sean neutrales, habrán unos que están abiertamente a favor de la entidad y otros que están abiertamente en contra. Y luego tenemos a los que están a favor moderadamente y los que están en contra moderadamente, ¿no? Entonces, es importante saber todos los stakeholders, los miembros del directorio, los proveedores, los reguladores, quiénes están a favor, quiénes están en contra, porque
es muy importante a la hora de diseñar las estrategias. Finalmente, hay que posicionarlos. De la situación actual, evaluar la posición estratégica deseada. Es decir, imaginémonos que en la situación actual, la mayoría de los stakeholders o están en contra o son neutrales. Y solo tenemos un par que están a favor. ¿Qué estrategia vamos a desarrollar? ¿Qué estrategia vamos a aplicar? Estrategias comunicacionales, estrategias de diversa índole para lograr este nuevo escenario, donde la mayoría esté a favor o que sea neutral y que más bien los menos sean los que estén en contra. Este manejo de los stakeholders, esta evaluación de los stakeholders es muy necesaria para justamente diseñar estrategias que los consideren, ¿no? ¿Para qué? Para encontrar aliados. Estos son los aliados que vamos a tener para desarrollar justamente nuestros planes. Imaginemos aquellas entidades que manejan consejos directivos. Es importante analizar, conocer cuáles miembros del consejo directivo están a favor y cuáles están a contra de los proyectos que vamos a implementar o que vamos a plantear. Y qué debemos hacer para que estos señores pasen del lado oscuro de la fuerza hacia la luz. Entonces, esta herramienta, mapeo de stakeholders, es muy potente, ¿no? Los que han llevado sus cursos de PMBOK, ¿no? En el marco del PMI, recordarán que también se plantea el mapeo de stakeholders básicamente para establecer los planes de comunicación de los proyectos, ¿no? Luego, herramientas, entre las herramientas que se pueden emplear o que se deben emplear para el levantar información en la fase de análisis, tenemos las entrevistas a profundidad. Entonces, ¿qué cosa es una entrevista a profundidad? Dice, es una conversación que se establece entre un interrogador y un interrogado para un propósito expreso. Puede ser abierta o cerrada. Las preguntas abiertas permiten a los entrevistados dar cualquier respuesta que les parezca apropiada. Las preguntas cerradas proporcionan al usuario un conjunto de respuestas de las cuales puede seleccionar. La ventaja de las respuestas cerradas es que después estas son más fáciles de tabular y poder sacar estadísticas, llevarlas al mundo cuantitativo, ¿no? Las encuestas que son abiertas son más difíciles después de tabular y poder llevarlas a un número, ¿no? Marco Antonio pregunta, dice que, bueno, no pregunta, opina. Dice, en las Bambas considero el gobierno como stakeholder a la población de alrededores con un peso de prioridad. Vuelvo a repetirle, yo no he participado en el trabajo de las Bambas, así que no sé, no sabría decirle qué cosa, cómo habrá sido el análisis, ¿no? Si uno lee las entrevistas o las declaraciones que se hacen en los medios, ellos mencionan que sí, que en su momento han considerado a todos los stakeholders, a todos los involucrados, y que por eso es que hay estrategias que se han implementado, ¿no? Es decir, han hecho inversiones, se ha pagado justiprecio, pero bueno, a pesar de todo, como ya hemos comentado, cuando uno planifica en el futuro, siempre lo hace pues en un ambiente de incertidumbre, o sea, siempre hay variables que se les escapan, ¿no?
y en este caso pareciera pues que hay alguna variable que no fue considerado, ¿no? Algún stakeholder que no fue considerado, en este caso algún APU o alguna comunidad o alguna persona de la, influyente en la comunidad que debieron tenerla en cuenta y que pareciera pues que no fue trabajada. Y esos son los que ahora, años después, han creado la situación actual. Entonces, bueno, el ejemplo de las Bahamas está muy bien, Marco, o sea, eso demuestra la importancia, ¿no? La importancia de que en la fase estratégica, antes de formular las estrategias, se tenga en cuenta todos los posibles involucrados, ¿no? Hay un adagio que dice, no hay enemigo chico. Entonces, incluso al más pequeño hay que tenerlo en cuenta en el planeamiento y ver cómo mitigar los efectos que pueden ser adversos después en nuestros proyectos. Entonces, bueno, esta es una de las técnicas muy poderosas a la hora de levantar información, entrevistas a profundidad, ¿no? Dije un momentito, quiero ver ese análisis FODA. Ya. Bueno, tenemos entrevistas a profundidad cuando se puede. Si no, tenemos en la lámina anterior, creo que estaba, discúlpeme, acá, tenemos las encuestas. Cuando no se pueden hacer entrevistas a profundidad, porque la gente no tiene tiempo, porque estamos lejos de la zona, porque son muchos involucrados y no se puede tener tiempo y recursos para entrevistar a uno por uno, entonces se recurre a las encuestas, ¿no? Entonces las encuestas igual pueden ser abiertas o cerradas, escritas. El día de hoy ya se pueden hacer encuestas virtuales por la web, ¿no? Podemos usar las herramientas de Google para diseñar encuestas rápidamente. Entonces, esta es otra técnica para levantar información. Luego tenemos los focus group. Los focus group son más costosos que las encuestas, incluso, el día de hoy. Cuando no se puede entrevistar o encuestar a toda la población, entonces se toman elementos representativos, ¿no? Y se hace una entrevista a profundidad, pero grupal. Entonces, a esas son las que se le llaman los focus group, son grupos focales, son elementos representativos de cierto estrato de la población que vamos a intervenir, y se les hace un taller, una entrevista a profundidad, ¿no? Pero en modo de taller. Entonces, se presentan ciertos temas y se hace que el foco, que la gente que está en el grupo discuta el tema, suelte las ideas, nos cuente qué piensa, y entonces es un taller muy enriquecedor porque se levanta mucha información. Acá me preguntan cómo hacer una muestra en el focus group. Bueno, para esto hay especialistas, ¿no? Hay especialistas de estudios que hacen estudios de mercado. Entonces, ellos son los que diseñan las muestras, ¿no? Primero analizan la población objetivo, analizan a todos los stakeholders en blanco y negro, y en función a eso se segmentan la población que se va a intervenir, ¿no? Y determinan cuáles son los grupos, de qué segmento es interesante levantar mayor información. Entonces, se, se preparan muestras. Los focus group normalmente son con invitación. Entonces, se va casa por casa o oficina por oficina, invitando a las personas que asistan a este taller, ¿no? ¿Cómo logras que vayan al taller?
bueno, ofreciéndole que va a haber un regalo, va a haber un pago, va a haber, no sé, un sorteo de un viaje, un curso, sorteo de microondas, cualquier cosa que la población sienta como beneficioso o interesante, como motivación para que asistan, ¿no? Porque la verdad que uno de los problemas es hacer que la gente asista, pues, al focus group. Y luego, normalmente se hace que estos focus groups sean moderados por un psicólogo o un especialista organizacional o un especialista en marketing para que module el trabajo del grupo, y se llegue a conclusiones, ¿no? Para que no se vayan por las ramas, sino que eh, la gente discuta y comente justamente los temas que nos interesa conocer. Entonces, este es el focus group. Entonces, los focus group no son baratos, ¿no? Tampoco son sumamente caros, pero no son tan baratos como el día de hoy hacer una encuesta a través de Google, ¿no? Una encuesta a través de Google puedo dispararla a través de un mailing y puedo llegar a 100.000 personas en un par de segundos y puedo lanzarla por correo electrónico, por WhatsApp, ¿no? Y tranquilamente en un par de días puedes levantar miles de encuestas a través de formularios electrónicos, ¿no? El focus group es un tema más trabajado, más profundo, es una entrevista a profundidad, ¿no? Pero no de uno a uno, sino en un taller, con un grupo de personas que normalmente tienen la misma, o pertenecen al mismo estrato, o pertenecen al mismo segmento, ¿no? Para que me entiendan, vamos a hacer un focus group de madres de familia entre 25 y 35 años de la ciudad de Lima. Entonces, el focus group sí es específico. Y luego vamos a hacer otro focus group de madres de familia de 35 a 50 años que trabajen fuera de la casa. Entonces, así puede ser específico la segmentación de la población, ¿no? ¿Para qué? Para justamente al final sacar conclusiones, qué cosa es lo que espera, qué cosa es lo que piensa el poblador típico de ese grupo, ¿no? De los grupos que nos interesan. Pues para eso sirven los focus group. No hay que olvidar que ahora, ya con la tecnología que se dispone, las entrevistas también se pueden hacer a larga distancia. Se pueden hacer entrevistas por teleconferencia, mediante Skype o cualquier otra plataforma de videoconferencia. Entonces, ya no es necesario el día de hoy para realizar entrevistas, necesariamente tener que estar trasladándose físicamente, ¿no? Lo único que se requiere es tener acceso a las TIC. Entonces, si la persona que deseamos entrevistar está en una zona donde tiene un ancho de banda aceptable, se puede establecer una entrevista. Esa sería la única restricción, digamos, que deberíamos tener en cuenta. El acceso a la tecnología de la información. Que haya ancho de banda y que la persona tenga pues una máquina, ¿no? Una PC o un smartphone, un teléfono inteligente que permite establecer la conexión y, poder hacer la entrevista a profundidad. ¿Sí? A ver, Karen me dice, el mapeo de stakeholder contribuye a determinar la demanda, la necesidad de la población para direccionar o reformular nuestras actividades. Eh, Contribuye, sí, pero no determina.
el mapeo de stakeholder más que todo contribuye a conocer, ¿no? Primero identificar quiénes son los posibles colaboradores, con quienes probablemente nos van a apoyar en las estrategias que planteemos y quienes probablemente están en contra o quienes abiertamente están en contra. Y en función a esto te permite saber si es necesario establecer estrategias comunicacionales para lograr que los stakeholders en su mayoría se conviertan en aliados, ¿no? Entonces, más o menos, ese es el sentido del mapeo de stakeholders. O implementar estrategias para optimizar los resultados. No, manifiestan sus opiniones o puntos de vista referidos a un determinado tema. Sí, eso es, ¿no? Estamos hablando del mapeo de stakeholders, ¿no? El mapeo de stakeholders se realiza a nivel de cada institución. Sí, lo ideal es de que tanto a nivel de sector como a nivel de región y a nivel de cada entidad hagas tu mapeo de stakeholders. Cada organización tiene, o sea, tiene la posibilidad de mapear sus stakeholders. Incluso al interior de cada entidad, cada órgano, cada unidad orgánica podría mapear sus stakeholders. ¿Quiénes son los interesados? ¿Quiénes son los involucrados en los procesos que manejo? Esos son mis stakeholders. ¿A quiénes tengo que tocarle la puerta para asegurarme que las directivas que propongo se aprueben? Para asegurarme que cuando requiera recursos me los aprueben, ¿no? ¿Quién revisa mi trabajo? ¿A quién afecto con mi trabajo? ¿Quién es mi cliente interno? ¿Quién es mi proveedor interno? Pues, eso es mapear tus stakeholders a nivel de unidad orgánica, ¿no? Entonces, con el mismo concepto se puede establecer stakeholders a nivel entidad, a nivel sector, ¿no? A nivel país. Es una herramienta, digamos, que aplica a todo nivel. Otra herramienta que aplicamos en el análisis externo, el benchmarking, ¿no? ¿Qué es el benchmarking? Dice, es un proceso sistemático que permite conectar la definición de estrategias con el análisis del sector y la competitividad, ¿no? Permitiendo que medir los resultados de los competidores mejores en clases, ¿sí? De los mejores con respecto a los factores críticos de éxito en el sector. Determinar cómo los mejores consiguen estos resultados y utilizar esta información como base para establecer nuestros propios objetivos y estrategias. Un proceso riguroso de benchmarking permitirá asegurar que la estrategia institucional proporcionará una posición competitiva superior a la competencia con respecto a los factores claves de éxito. Al final, el benchmarking, en buen romance, es copiar y mejorar, ¿no? Compararse con los mejores, tanto nacional como internacionalmente, ¿no? Ver cómo hacen las cosas y personalizarlas a nuestra realidad e implementarlas. Esto es lo que en los 80 se conoció como la estrategia japonesa, ¿no? Copiar y mejorar. Buscar al mejor del sector, ver cómo está haciendo las cosas, comparar sus procesos con los míos y copiar las mejores prácticas, ¿no? Eso es el benchmarking. Otra técnica muy conocida, de la cual ya hemos conversado mucho, y además ustedes la deben conocer porque en todas las universidades se trabaja, es el análisis FODA, ¿no? Ya lo hemos hablado, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Fortalezas y debilidades respecto al análisis interno,
oportunidades, amenazas respecto al análisis externo. Este es un clásico. Esta es una clásica encuesta FODA. Si alguna vez la necesitan, la pueden tomar como ejemplo, ¿no? Son 2 láminas respecto a preguntas de política y estrategia, personas, recursos, alianzas, liderazgo, procesos, resultados con los clientes, con las personas, con la sociedad y resultados globales. 9 temas que no deberían faltar en cualquier encuesta FODA. Si no les gustan estos criterios, también pueden adoptar los criterios de la matriz PESTE, ¿no? En el ambiente político, en el ambiente económico, en el ambiente de tecnología, en el ambiente social y en el ambiente ecoambiental. Finalmente, se diseñan objetivos y estrategias, ¿no? Los objetivos estratégicos están sustentados en las fortalezas de la organización y en la superación de las debilidades. ¿Para qué? Para aprovechar las oportunidades y para neutralizar o mitigar las amenazas. Entonces, los objetivos estratégicos que vamos a formular se basan en objetivos de mediano y largo plazo. Contribuyen a lograr la visión y misión del Estado Nacional. O sea, nuestros objetivos deben estar alineados a la visión y misión del PDN, del PCN y de los PDC, ¿no? La visión y misión del Estado. Y tener en cuenta que deseamos cambiar de la realidad interna y externa. Esta es nuestra misión. ¿No? Nuestros objetivos estratégicos se implementan en el mediano y largo plazo para poder cumplir nuestra misión eficientemente, ¿no? Y de esta manera además contribuir al logro de lo que los niveles superiores del Estado han planificado, ¿no? Para lograr la visión del Estado, ¿no? Es la articulación que se requiere. Entonces dice, ¿cómo se desarrollan los objetivos y estrategias? Los objetivos estratégicos traducen la visión y la misión en metas concretas y facilitan la capacidad de la organización. ¿Para qué? Para asignar recursos de manera adecuada. ¿Por qué? Porque los objetivos priorizan las necesidades, ¿no? Entonces, nos ayuda a asignar recursos. Nos permite alcanzar un entendimiento compartido de prioridades. Nos permiten delegar responsabilidades y hacer que la gente sea responsable por los resultados. Dice que los objetivos estratégicos se pueden referir a diversos temas. Podemos tener objetivos estratégicos referidos a optimizar procesos, a incrementar ingresos directamente recaudados, por ejemplo, a satisfacer al ciudadano, a obtener rendimientos financieros o rendimientos sociales, a obtener liderazgo tecnológico o a obtener eficiencia operativa a través de costos por servicio, gastos por empleado, como algún ejemplo, ¿no? O sea, el uso de eficiencia tiene que ver en el mejor uso de los recursos, ¿no? Entonces, puedes reducir costos de diversas maneras, evitando mermas, evitando reprocesos, asegurando la calidad. Son formas de lograr eficiencia operativa, sin sacrificar la calidad, ¿no? Para definir los objetivos, hay una regla de oro que permite definir si los objetivos están bien definidos o no.
¿no? Y es la regla SMART, por los nombres en inglés, ¿no? Entonces, primero dice, el objetivo debe ser específico. Los objetivos que son muy generales, muy gaseosos, no sirven. Mejor son los objetivos que son específicos, muy acotados. Deben ser medibles, deben estar orientados a la acción, deben ser realistas y finalmente deben darse en un tiempo dado, deben estar relacionados con el tiempo, o sea, tiene que haber un periodo en que estos objetivos se cumplan. Estas son las 5 características que debe cumplir un objetivo para definir que está bien definido. Si a mí me plantean un objetivo, pero que es imposible medir, ese no es un buen objetivo para un plan, porque después no le voy a poder dar seguimiento. Entonces, los objetivos tienen que ser medibles y tienen que tener un periodo de tiempo básicamente en el cual se van a cumplir, ¿no? ¿Cómo se desarrollan los objetivos y estrategias? ¿Cómo los formulamos? Dice, para reconocer los objetivos existen utilizar. Algunas de las más en el desarrollo de planes estratégicos son los workshops o talleres, que son dinámicas grupales, las encuestas, ¿no? Y hemos visto que pueden ser escritas o virtuales. El tema es que sean anónimas para que la gente pueda entrevistas a profundidad, los focus group, de los que ya hemos conversado, y cualquier otro estudio anterior que se haya realizado, anterior que ya cuente con una evaluación de la organización, puede ser utilizado como fuente para desarrollar objetivos y estrategias. Para desarrollar esas estrategias se requiere primero reconocer los principales objetivos que se van a desarrollar, diseñar las principales estrategias de solución a fin de cumplir con los objetivos y transmitirlos y consensuar, lo que falta una voz, y consensuar la decisión de cambios. Entonces, una vez que tenemos en claro cuáles son los objetivos que queremos cumplir, fijamos cuáles son los planes, ¿no? Las estrategias no son otra cosa que los planes. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que vamos a aplicar a fin de poder cumplir estos objetivos? Acciones estratégicas. ¿Qué es una acción estratégica? Dice, es un conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo, que involucran el uso. Asimismo, cuentan con unidad de medida y metafísica determinada y permiten articular de manera coherente e integrada con otras acciones estratégicas para los estratégicos, ¿no? Entonces, a un objetivo estratégico, le pueden corresponder una o varias acciones estratégicas. Y cada acción estratégica está compuesta por actividades, ¿no? ¿Y qué cosa es una actividad? Es el conjunto de acciones necesarias para lograr esa acción estratégica. Estas acciones son las que van a estar en nuestro POI, ¿no? Esta actividad es la que va a estar en nuestro POI, desarrollada con estas acciones. Entonces, esta es la que va a recibir el presupuesto, ¿no? Esta es la que va a recibir el presupuesto, que no es otra cosa que la implementación, el desarrollo de estas acciones. Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Cómo llegamos a determinar este tema?
Bueno, esta es una técnica conocida como el árbol de problemas. Entonces, si tenemos el problema central que queremos corregir, se analiza cuáles son las causas que están originando este problema. Y a las causas se las vuelve a analizar y se identifica cuáles son las causas que están originando a su vez esta causa. Acá falta una rayita. ¿No? Y a su vez estas causas pueden estar originadas por unas causas menores, ¿no? O una causa acá puede originar a su vez estos dos problemas que a su vez están ocasionando otros dos problemas. Por eso se llama el árbol de problemas. Acá se aplica una relación causal. Este es el efecto y estas son las causas. Y luego este árbol se convierte en positivo y lo convertimos en objetivos y en acciones estratégicas. Entonces, el problema central que era negativo, lo convierto en positivo, y en positivo, este se convierte en mi objetivo. Estos, a su vez, también se convierten en positivo, y son objetivos de otro nivel. Estas son las acciones que tengo que emprender. Estas son las actividades que tengo que desarrollar. También podríamos estar ahí a quedarnos a este nivel. Estas serían las actividades y estas son las acciones estratégicas. Para lograr este objetivo, tengo que cumplir estas acciones estratégicas y estas acciones estratégicas requieren estas actividades, ¿no? Si el análisis se hace más profundo, las actividades estarán por acá, ¿no? Pero así es como llegamos a determinar cuál es la relación causal entre las actividades que vamos a desarrollar y cómo esas, de una u otra manera, motivan el cumplimiento del objetivo, ¿no? Y el objetivo no es otro que resolver un problema, cambiar una situación que ahora es negativa a una nueva situación donde la situación es positiva. Entonces, para eso se utiliza el árbol de problemas, que en positivo después se convierte en el árbol de medios y fines. El problema se convierte en un fin, que es la finalidad, y las causas se convierten en medios. Entonces, los medios que tengo que desarrollar para lograr el fin. Y al final vamos a tener esto, objetivos estratégicos y abajo acciones estratégicas que hay que implementar para lograr el objetivo. Finalmente, indicadores, ¿no? Todo objetivo de cualquier nivel tiene sus indicadores. Y los indicadores se pueden ser medidos en dos dimensiones, clasificados por la dimensión de desempeño y por el ámbito que mide. Entonces, por el ámbito, primero, puede ser un indicador que mide los insumos, que mide el proceso, que mide el producto entregado o que mide el resultado. Entonces, podemos tener medidores de insumo, indicadores de proceso, indicadores de producto o indicadores de resultado, dependiendo en qué momento estamos tomando los datos, en qué momento del proceso es el que estamos efectuando la medición, ¿no? Si se acuerdan la cadena de valor, ¿no? Acá está la cadena de valor. Tenemos los insumos que se utilizan en los procesos que generan productos. Esos productos son entregados al cliente, al ciudadano, al usuario y generan resultados, ¿no? Entonces podemos tener, dependiendo en qué momento estamos midiendo, qué datos estamos midiendo, si es a la entrada, son datos de insumo,
¿no? Por ejemplo, cantidad de expedientes incompletos al momento de ser presentados en mesa de partes. Eso es insumo. Si medimos el proceso, cualquier actividad que esté dentro del proceso, número, o no sé, cantidad de inspecciones realizadas por inspector. Imaginemos que estamos en Sunafil, que tienen inspectores laborales, que salen a inspeccionar, y después tienen un indicador que les mide al final en cuántas inspecciones hizo el indicador, hicieron en promedio. Entonces, para arriba sumas toda la cantidad de inspecciones y en el denominador colocan la cantidad de inspectores. Y ahí le va a salir un número, que es cantidad de inspecciones por inspector promedio. Eso es un proceso. Sería un indicador de eficiencia, pero de proceso. Esas inspecciones después pasan después de todo un proceso y saldrá una resolución. Esa resolución es un producto. Podríamos tener otro indicador a raíz de los productos. No sé, algo que sea relacionado con las resoluciones, no sé, cantidad de entidades supervisadas al mes, entre la cantidad de entidades del territorio. Entonces tenemos un porcentaje ahí de eficacia. La meta es llegar al 100% de todas las entidades, de todas las empresas. No sé, a ver, un ejemplo, hay 1000 chifas en la localidad. Mi meta es supervisar los 1000 chifas. Este mes he llegado a 800 chifas, entonces 800 de 1000 es un indicador de eficacia, pero de producto. Y el resultado, ¿cuál es el resultado esperado? El resultado esperado tiene que ver pues con el impacto que queremos lograr acá, que tiene que ver, me imagino, con la formalidad. Entonces, acá tendría que haber un indicador que esté midiendo algo de la formalidad, porcentaje de trabajadores informales, aumento de la PEA formal, algo que puede ser pues algo que tenga que ver con el aumento de la PEA o algo que tenga que ver con la calidad del trabajo disponible en la localidad. Eso es en cuanto al resultado. Entonces tenemos 4 ámbitos de medición: insumo, proceso, producto, resultado. Y en cuanto a dimensión, tenemos también 4. Puede ser eficiencia, eficacia, economía y calidad. Entonces, eficiencia, cuando mides cuando el indicador nos dice cómo estamos usando los productos, cómo estamos usando los insumos, ¿no? En función a los productos que estamos desarrollando. Eficacia, que nos dice qué tan cerca estamos cumpliendo las metas, qué tan cerca estamos de la meta, del logro, es eficacia. Economía, que tiene que ver con el uso de los recursos financieros. Y calidad, que tiene que ver con varios vectores, que puede ser oportunidad, innovación, número de fallas, número de errores, satisfacción del cliente. Todo eso tiene que ver con calidad. ¿Qué tal estamos entregando el producto? ¿Cómo nos perciben? ¿No? Tiene que ver con la percepción del usuario. Entonces, al final los indicadores nos sirven para
ver cómo estamos convirtiendo los insumos que están acá en impactos, ¿no? La idea es de que los indicadores sirvan para mejorar aquello que estamos midiendo. Es decir, el indicador debe servir para ver si hay alguna falla y cómo podemos mejorarla, ¿no? El indicador nos tiene que decir algo, no puede ser un dato sin sentido, ¿no? Entonces debe poder servir para mejorar el proceso, para mejorar los insumos, para mejorar los productos. Los indicadores son medios para tomar decisiones, no son un fin en sí mismos, son un medio para poder tomar decisiones sobre el proceso. Finalmente, los indicadores focalizan las prioridades, dice, de la organización pública, ¿no? Nos ayudan a ver dónde no estamos cumpliendo según lo planificado, dónde se está quedando el proceso, dónde hay cuellos de botella, dónde el usuario percibe que todavía hay temas por mejorar. Ese es el fin de los indicadores. Algunos ejemplos de indicadores, ¿no? Indicadores que tienen que ver con el presupuesto nacional, indicadores que tienen que ver con el ciudadano, con recursos humanos o con los sistemas nacionales operativos, ¿no? Tiempos de producción, número de errores, rotura de stocks, rotación de stocks, nivel de obsolescencia, todo lo que tiene que ver con operaciones. Son algunos ejemplos de posibles indicadores que podrían utilizar en los planes estratégicos, ¿no? Y también en los planes operativos. Finalmente, en los planes se colocan los objetivos, el indicador, ¿no? Cada indicador, la línea base es muy importante. Cuando se dispone, se coloca el valor base, o sea, de dónde estamos empezando. Si no hay medición anterior, se indica, normalmente no hay disponible, no está disponible, ¿no? Y finalmente las metas. ¿No? Puede ser en un PEI, serían 3 años, en un PCEN como este que está acá, son 5 años, en un PDC serían 8 años, y finalmente los responsables. ¿Quién va a ser el responsable de cada indicador? Alguien tiene que llevar la responsabilidad, ¿no? Que pueden ser uno o varios, ¿no? Por ejemplo, en este caso es la Jefatura de Tecnología de Información, pero en este caso es Presidencia y Gerencia General. ¿Bien? Entonces, en algunos casos puede haber uno, dos o tres, ¿no?, responsables. Lo importante es que cada indicador tenga por lo menos a un responsable. Y bueno, hasta ahí llegamos el repaso rápido del sistema de planeamiento estratégico en el sector público. ¿Hay alguna pregunta? ¿Están dormidos o me dejaron colgado y se fueron a ver combate? ¿Qué dice William? ¿Qué dice Karen? ¿Están ahí o estoy hablando solo? ¿Cómo van a estar asustados por el examen, William? No se preocupe. Karen me pregunta si la medición de las metas pueden ser mensual o trimestral. ¿De qué depende? Bueno, depende del proceso Depende del proceso. Las normas actuales dicen que los planes se miden, tienen metas mensuales, pero las cuales se presentan trimestralmente. Es decir, cada trimestre vencido te piden información de los 3 meses que acaban de pasar, pero las metas son mensuales, ¿no?
Eso es en el caso del POI. En el caso del PEI es lo mismo, pero la evaluación se hace semestral. Es decir, en julio te piden los datos de enero a junio. Eso es si nos pegamos a lo que está en la normativa. Lo ideal es de que tengamos esto sistematizado y que los mismos sistemas operativos que emplea la entidad sean los que generen y verificamos los datos que alimentan los indicadores. Ahí está. De modo que esto sea casi en línea. De modo que, como dice William, la medición sea continua. Como pueden observar, eso es lo ideal. Está corriendo. Pero la norma lo que te dice es que los planes deben revisarse, en el caso de los estratégicos se revisan trimestralmente. Pero acá, en el caso de los operativos que tiene una conexión segura, que tiene Filiberto pregunta, ¿los responsables de los indicadores son las unidades orgánicas de la entidad o puede establecer como responsable del indicador a una entidad externa? No, el responsable del indicador es el que tiene que cumplir, o sea, a menos que tengas a un... que tiene de vigencia, o sea, a menos que el que esté trabajando sea el de afuera y no la entidad, ¿no? El responsable normalmente es la entidad. Para poder crear la unidad orgánica responsable de... Muchas gracias y pasen el proceso. Ahora, que tú puedas trasladar tu responsabilidad, tu trabajo a través de un contrato y subcontrates ese proceso a otro. Entonces, ¿lo puedes poner como responsable? Sí, claro. En el contrato que harás con el tercero, le indicarás los SLA, o sea, los niveles de servicio, los acuerdos de niveles de servicio que esperas obtener. Ese es el indicador con el que vas a medirla a él. Pero eso no, en el Estado no te libras de la responsabilidad. O sea, que estés tercerizando un tema no significa que tú dejes de ser responsable, ¿no? El que ha realizado la contratación de ese servicio sigue siendo responsable. ¿Estamos? Miguel Alonso dice, ¿el FODA es usado actualmente en las entidades públicas como herramienta estratégica? Sí. ¿Cuál es la más usada actualmente? Justamente el FODA. El FODA sigue siendo la herramienta más utilizada. Algunos utilizan el diamante de Porter, las fuerzas competitivas de Porter, el análisis ABC basado en el costeo, en el sistema de costeos ABC, pero FODA sigue siendo el más utilizado. Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Son las 5:03 según mi máquina. En este momento el examen virtual se procede a abrir, ¿no? Estaba programado para poder abrirse a partir de las 5. Tienen 1 hora para resolverlo, ¿no? Se cerrará a las 6 de la tarde. Como ya les dije, tranquilos. Ustedes tienen todo el material. Entonces, nada, siéntense con calma y empiecen a resolver pregunta por pregunta. No dejen pasar ninguna pregunta. Y tienen 1 hora para resolver el examen, ¿no? Si han estado atentos, yo espero que en menos de 15 minutos tengamos los primeros que estén terminando el examen, ¿no? Bueno, los dejo. Buen fin de semana, buen examen. Nos vemos el lunes a las 6:30, pero ya para ver otro tema, para ver el sistema de modernización del Estado. ¿No?
Como dice el administrador, si tienen problemas para acceder al examen, contáctense con el administrador de la plataforma, ¿no? En el manual está cómo leer, cómo contactarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos el lunes. Buen examen.